Bueno, pues empecemos con una cita de Schopenhauer, ¿no? Que dice que toda verdad tiene tres fases, ¿no? La primera es que se ridiculiza, la segunda que se ataca violentamente y la tercera se acepta como evidente. Es evidente, ¿no? Pues bueno, puede que esté pasando con el Bitcoin. La dejo ahí, la cita, como marco de esta pequeña charlita, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los hechos, de qué es un ETF spot del Bitcoin, la diferencia entre tener ETF y Bitcoin, las posibles implicaciones, qué ha pasado con la cotización y después voy a hacer unas pequeñas reflexiones mías propias, ¿no? Que es un poco lo que pueda yo pensar de lo que está pasando, ¿no? Los hechos son muy sencillos, ¿no? El jueves la SEC aprueba 11 ETFs spot, ¿vale? De ETF. No ya de futuro, sino ya el ETF lo que sigue es el mercado al contado del Bitcoin. Además lo hace para 11, con lo cual yo creo que eso es un acierto, evitando que la primera pues tenga una excesiva cuota de mercado y de alguna manera, bueno, pues se diversifique, haya competencia y que las comisiones pues bajen, ¿no? Que es lo que creo que se ha intentado aprobando 11 de golpe, ¿no? Y bueno, tú has dicho ahí, se aprueba el Bitcoin. Ojo, ya hablaremos de eso. No es aprobado el Bitcoin, se ha aprobado un ETF del Bitcoin. De hecho, en la carta de Gary Gensler se habla de eso, se habla de que, ojo, que no estamos, por eso pongo yo ahí entre comillas, se legitima el Bitcoin como activo financiero y se reconoce como un vehículo de inversión para que los que quieran puedan hacer un ETF sobre el Bitcoin, ¿no? Que es muy distinto a que la SEC reconozca y acepte el Bitcoin como moneda o como dinero, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es el ETF Spot de Bitcoin? Pues simple y llanamente es como un fondo cotizado como otro cualquiera de los ETF. Ya sabemos cómo funcionan los ETF. Los ETF son como fondos que tienen una estructura que te permiten comprar y vender como si fueran una acción. A todos los efectos es como una acción. Lo que pasa es que esa acción, pues, unos tienen acciones tecnológicas, un ETF de acciones tecnológicas, un ETF de acciones de Japón, un ETF del sector que sea, o en este caso un ETF que replica el precio del Bitcoin. Este es replica el precio del Bitcoin y replica el precio del Bitcoin a contado, es decir, el precio que hay en este momento. Con lo cual tú puedes entrar a comprar este ETF y estás exponiéndote a lo que haga el Bitcoin al contado, en el precio, en el momento, ¿no? Evidentemente, si el Bitcoin sube, sube el fondo, si el Bitcoin baja, baja el fondo, como cualquier ETF, ¿no? No es un ETF de futuro y esto tiene sus implicaciones. ¿Por qué? Pues porque cuando es un futuro, tú al final lo que estás haciendo es un contrato temporal. Ese contrato temporal al final lo tienes que revertir. Cuando compras, al final lo tienes que vender. En fin, aquí sí se puede permitir decir, voy a comprar ETF y lo voy a holdear, me voy a quedar ahí y ese es muy atractivo para muchas personas que piensan que el Bitcoin pueda ser reserva de valor porque lo que le interesa es mantenerlo, holdearlo, ¿no? Lo que le interesa es mantenerlo. Y la custodia, en principio, pues la van a hacer los exchange. Ojo, se estima que Coinbase va a tener un 75% de la custodia de los de los ETF que se están creando, pues que se han creado, mejor dicho, y algunos tienen custodia propia con el riesgo de la concentración de riesgo en el mismo gestor del ETF y del custodio, ¿no? La custodia ha tenido sus problemas. Yo creo que es un momento muy bueno para que la custodia pues se profesionalice más, se dé más seguridad. Yo creo que los bancos le van a exigir también más, los ETF van a exigirle más garantía, etcétera, etcétera, y yo creo que va a ser también muy bueno para ese segmento del mercado, ¿vale? ¿Y qué diferencia tenemos entre tener ETF y Bitcoin? Bueno, pues ya lo sabemos. Lo sabemos los que hemos hablado de Bitcoin, sabemos cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ETF con respecto al Bitcoin? Pues
evidentemente nos ahorramos el proceso de compra-venta de Bitcoin. Ya sabemos que para algunos y para el común de los mortales, el Bitcoin sigue siendo incómodo, sigue siendo algo que no es sencillo del todo, te genera dudas, te da miedo, etcétera, etcétera. Entonces, en esos aspectos técnicos, pues si tú compras un ETF de Bitcoin, pues compras el ETF como si compraras acciones de Apple y se ha terminado, ¿no? Es súper, súper sencillo. No necesitamos monedero, no necesitamos exchange. La facilidad de compra es como si compráramos una acción. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues precisamente los inconvenientes son que no compramos el Bitcoin. Claro, el Bitcoin, ¿qué tiene? ¿Qué ventajas tiene? El anonimato, la independencia, que es inexpropiable. Bueno, pues esas características las dejamos de tener, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es un ETF. Es decir, imaginaros que van a expropiarnos el ETF, lo pueden hacer fácilmente, el Bitcoin no, ¿vale? Claro, el hecho de... Che, si el Bitcoin no es ni anónimo porque todas las transacciones están registradas, no tiene independencia porque normalmente para hacer transacciones tienes que pasar por un intermediario igual que todo, y sí es expropiable. ¿Por Todo qué? eso no lo tiene el Bitcoin. ¿No lo tiene el Bitcoin? No es anónimo, todas las transacciones se quedan registradas, no es independiente, ¿vale? O solo es independiente si tienes una cartera fría, y sí es expropiable. ¿Por qué es expropiable? Porque se pueden robar. Porque... Se han robado bitcoins. Pero una Pero cosa es que se pueda robar y otra es que sea expropiable. ¿Qué? Claro, pero se roban en exchange. Si tú haces bien los deberes. Claro, sí, pero claro, aparte, una cosa es robar y otra es expropiar. No, pero expropiar, ¿a qué te refieres? ¿A que el Estado te lo quite el gobierno? A que el gobierno diga, a que el gobierno diga, expropiamos lo mismo que hizo con el oro, que también es un activo de refugio, y se hizo con el oro. O sea, se puede robar, pero no se puede expropiar. Claro. Ah, sí. Claro. O sea, claro, mira, imagínate, ¿qué? te cogen y te sacan tus palabras clave a punta de navaja. Te están robando. Claro. Pero el Estado no te puede expropiar. ¿Ah, no? No, hombre. ¿Y si acabas de decir que lo hizo con el oro? Por eso, pero con Bitcoin no. Pero con Bitcoin ¿por qué? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Esa es una de las diferencias. Es lo mismo que cuando tú te quieres ir de tu país con tu dinero. Tú tienes que llevar el oro encima. No ha intervenido, el FBI no ha intervenido bitcoins a ningún delincuente. ¿Verdad que no? Sí. No les ha quitado los bitcoins. Porque no han hecho los deberes bien. Claro, es que. Claro. Porque no han hecho los deberes bien. Claro. Si ellos tienen los bitcoins, su monedero frío, con su palabra que ellos solo lo conocen, etcétera, etcétera, ni FBI ni nada. Ahora, si lo tienen en el exchange, claro, entonces, claro, pueden intervenir si yo tengo mi lingote de oro en el patio de mi casa, pues tampoco es expropiable. ¿Cómo que no? ¿Cómo? No, si yo hago los deberes y entierro el lingote de oro, tampoco me lo van a expropiar. Bueno, claro, en ese caso, claro, si tú te quedas con... Claro, en ese caso, sí. Lo que pasa es que esconder los lingotes de oro, claro. Efectivamente. Mira, aquí dice Manu Rujano que se expropió los que estaban en banco. Lo de entrar casa por casa es un mito. Claro. Claro, pero es mucho más complicado tener el oro en tu casa. El oro tiene unas ventajas muy buenas, pero tiene unos inconvenientes que además el Bitcoin intenta solucionarlo. Y una de ellas, eso estoy de acuerdo. Una de ellas precisamente es esa concretamente, y es que el oro, tener el oro así en tu casa, en fin, es un poco complicado, ¿no? Y tú te puedes ir de Guatemala a España y de España a Noruega y a donde quieras con tus palabras clave y te llevas tu dinero. Y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y de hecho, por ejemplo... pero también me puedo ir de Guatemala a España con un certificado de propiedad de oro y lo puedo intercambiar en cualquier sitio. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a ponernos... Pero no es anónimo. Si a mí me encanta. Si a mí me encanta. El oro no es anónimo. Si a mí me encanta, pero Edgar, pero tú imagínate, ¿no? Imagínate que te colocas en la frontera y te hacen un... ¿Cómo se llama esto? Un chequeo. Sí, un chequeo, exactamente. Ay, no me sale la palabra, joder. Bueno, que entras en la frontera y te registran, ¿no?
pero te registras en condiciones, no pasas certificado ni pasas de nada. Sin embargo, las palabras clave te las pasas, porque están aquí. Están aquí. Entonces puedes trasladar el dinero. El Bitcoin puedes trasladarlo fácilmente, tanto territorialmente, tanto espacialmente como temporalmente, ¿no? De momento. No, si estoy de acuerdo, lo que pasa es que hay que meter un poquito de... Sí, no, si a mí me encanta. Si a mí me encanta ya. Yo sé, Edgar, que a ti ya te gusta el Bitcoin. No es secreto que tengo bitcoins, pero no lo considero un activo de inversión. Es distinto. No tiene valor intrínseco, como ha vuelto a decir hoy un analista de... Que es verdad, y es verdad. Y ahí... Pues ahora vas a volver a discutir conmigo, Edgar, entonces. No tiene... Sí, no tiene valor intrínseco, igual que el dólar no tiene valor intrínseco. Y ahí no hay discusión. Ahí es diccionario. Escoger el diccionario, saber lo que es el valor intrínseco y decir, ¿una moneda puede tener valor intrínseco? No, el oro tampoco. Ahí el oro sí, la parte del uso del oro. Porque el oro tiene cierta parte de uso y podrías calcular el valor intrínseco del oro, lo que estaría muy alejado del valor de mercado del oro. ¿Por qué? Porque el valor del oro, igual que el Bitcoin, se basa en la confianza, no en su uso, en reproducirse y en crear otras cosas, que eso es el valor intrínseco. No tiene valor intrínseco, pero tampoco lo tiene el dólar, tampoco lo tiene el euro y no lo tiene ningún bien intermedio que se utiliza en las transacciones. O sea, yo creo que el valor de uso, pero bueno, si quieres lo vemos. Yo ya lo he debatido eso y lo he defendido el valor de uso, que el valor intrínseco que puede tener el Bitcoin, pero es cierto que es debatible, o sea, ¿no? Pero yo te voy a mantener. Podríamos llamarlo de otra forma. Podríamos llamarlo de otra forma. Pero como valor intrínseco, como se entiende en finanzas, no tiene. No tiene. Y eso es verdad. Ninguna moneda, ningún bien intermedio tiene valor intrínseco. Se basa en la confianza. ¿Cuál es la definición de valor intrínseco entonces, Edgar? El valor intrínseco es el valor presente de los flujos de caja que se pueden generar en el futuro con el uso de ese bien. Por ejemplo, vale, pues ahora te voy a dar, ahora cuando viene te doy la definición por qué yo creo que tiene valor intrínseco, justamente con esa definición, ¿vale? Ok, veámosla. Es que Bitcoin no se puede reproducir ni se puede usar para producir otras cosas. ¿Qué tiene un valor intrínseco? El valor intrínseco tiene una máquina dentro de una fábrica que o bien produce para esa empresa o bien produce para otra empresa. Las empresas tienen valor intrínseco por sus activos tangibles o intangibles que se pueden utilizar para reproducirse y generar bienes o servicios. ¿Algo que te da un servicio, Edgar, algo que te da un servicio tiene valor intrínseco? Algo que te da un servicio. Las mineras de Bitcoin sí pueden tener valor intrínseco. El Bitcoin en sí no. No, pero yo te pregunto, algo que te da un servicio, ¿te genera un valor intrínseco? Sí, pero el servicio te lo da Bitcoin. Y quien crea el Bitcoin es la minera. Entonces, quien te da el servicio es la minera. No Bitcoin. Bitcoin ya es el producto. No sé si entiende. Sí, el producto en sí te da un servicio. Exacto. Ya te da. Pero ¿quién genera ese servicio? La red, las mineras de Bitcoin, todo eso sí tiene valor intrínseco. Hombre, claro. Es que si no existiera la red, no existiera la minera, no existiría el Bitcoin. Claro, es que entonces llegamos a un absurdo, ¿no? Pero el Bitcoin como sí te está dando un servicio. De hecho, si me dejas, te planteo lo que yo pienso y lo seguimos debatiendo porque es súper interesante. A mí me encanta, vamos. Bueno, también las comisiones, ¿no? Que es la diferencia, pero bueno. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues estamos hablando del ETF por no perdernos, ¿no? Mayor accesibilidad, por los aspectos técnicos que hemos hablado, mayor liquidez, por lo tanto, mayor estabilidad. Va a incrementarse la demanda de los particulares por la facilidad de lo que hemos dicho y la el dinero institucional, porque él elimina todo el problema regulatorio porque ya pueden invertir de una forma pues, más segura, ¿no? Y más regulada, y por lo tanto va a entrar mucha demanda por el Bitcoin. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el mayor problema del Bitcoin, reconocido por todo el mundo, es su volatilidad. Que es un problema para determinadas funciones del dinero, pero que no tiene que ser tan problema para otras funciones del dinero, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando contribuye a reducir esa volatilidad. Por lo tanto, ojo, estamos
en un momento donde el mayor problema del Bitcoin se puede ver reducido. Yo no sé si terminará siendo así o no, pero en principio el ampliar el mercado lo que hace es disminuir la volatilidad. Aunque parezca lo contrario, que todo el mundo pueda comprar, eso lo que hace es justamente disminuir la volatilidad. Entonces, bueno, sigo hablando como por lo que había pensado y después terminamos con ese pequeño debate. ¿Cuáles han sido los hechos? Pues los hechos han sido que tocó el día que se aprobó, tocó máximos, el 11 de enero, tocó máximos aquí y desde ahí ha bajado a $39.000. Creo que de 45, si no recuerdo mal, por ahí. Sí, 45, 45. Sí, 44,5, 45 a 39. ¿Vale? Se ha pegado un bajón y precisamente da máximos el día que se aprueba. Ahí, bueno, yo he leído muchas interpretaciones, pero para mí, yo soy del 80-20 y para mí es muy, muy claro lo que ha pasado, ¿no? Si vemos la perspectiva desde largo plazo, pues vemos como el Bitcoin ha ido subiendo progresivamente y sin descanso prácticamente, ¿vale? En los últimos 6 meses. ¿Cuándo? Pues desde que se sabía que el ETF venía. ¿Y qué es lo que ocurre cuando sabes que algo va a venir? Pues que compras con el rumor y vendes con la noticia. Es que esto es de primero de mercado, vamos. Normalmente el mercado funciona pues descontándolo todo, ¿no? Que es cuando decimos el mercado ya lo ha descontado. ¿Qué quiere decir? Pues que el mercado ya está teniendo en cuenta todas las noticias que pueden pasar o que sabe que pueden pasar, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que no descuenta el mercado? Lo que no me descuenta el mercado es lo que no se sabe. Eso es imposible de descontar. Y ahí es donde nace la diferencia de cotización inesperada. Pero lo típico es comprar con el rumor, vender con la noticia y justamente ha pasado lo que ha pasado. O sea, yo esperaba que pasara justo lo que ha pasado. O sea, no es ninguna sorpresa, ¿vale? De hecho, Ethereum, que ya hay rumores, lógicamente, precisamente por la carta del presidente de la SEC, hay rumores de que ya se pueda estar pensando en un ETF de Ethereum, ¿no? Pues ha subido y no ha bajado tanto, o sea, ha bajado un poquito porque siempre al final bajan todos con el Bitcoin, pero no ha bajado tanto y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque todavía está en el rumor, todavía no está en la noticia, ¿no? Y eso que, ojo, ni el Bitcoin ni el Ethereum es lo mismo. Bitcoin es una apuesta muy distinta a Ethereum, muy distinta. Son, para mí, dos cosas completamente distintas. Pero hay un vehículo de inversión, ambos van a tener como subyacente el Bitcoin, en este caso el Ethereum, y los dos están subiendo por esa posibilidad, ¿no? Y lo que decía Gary Gensler en su carta es que no aprueban el Bitcoin, que lo que aprueban es un vehículo de inversión basado en el Bitcoin. Y por tanto, eso pues llama a que pueda haber otros vehículos, ¿no? Y aquí mis reflexiones con respecto a lo que estábamos hablando. El dinero tiene tres funciones, ¿no? Medio de cambio, unidad de cuenta, reserva de valor, ¿vale? ¿Cuál era el problema del Bitcoin? El medio de cambio. ¿Por qué? Pues para mí el aspecto técnico sigue siendo un problema y la volatilidad. La volatilidad hace que no sea un medio de cambio óptimo, ¿vale? La reserva de valor, pues sí ha funcionado. La reserva de valor sí ha funcionado, entre otras cosas, porque la volatilidad a largo plazo pues no le afecta tanto como a corto plazo para utilizarse como medio de cambio. Por lo tanto, la reserva de valor ha funcionado. Ha funcionado como un oro digital. Ha funcionado como un activo que funciona como el oro, pero mejor, con determinados aspectos, características del siglo XXI que lo hacen mejor que el oro. Y muchas de las características es como el oro, es decir, que tiene las características buenas del oro y además un poquito más, ¿no? ¿Y cuál es su valor intrínseco? ¿Cuál es su valor intrínseco? Pues el valor intrínseco de un bien que te permite hacer reserva de valor. Y eso tiene precio. Eso tiene precio. Tú imagínate que efectivamente funciona como reserva de valor y ahora todo el mundo que quiere reservar su valor. ¿Qué significa reservar su valor? Quiere tener lo que ha generado hoy, lo quiere tener dentro de 3 años, 5 años, 10 años, lo que ha generado hoy, y no pierda valor. Y que además, o que se revalorice
o que se revalorice al menos con lo que pueda subir los precios, ¿no? Si eso funcionara así, imagínate el valor que tiene, porque media industria financiera se va al garete, que se basa precisamente en conseguir reservar el valor. ¿Vale? Porque cuando nosotros estamos invirtiendo, que estamos intentando hacer justamente eso. Si hay algo que te lo va a dar hecho ya, pues eso es un valor tremendo. Y eso tú coges y descuentas ese servicio a día de hoy y dices, ¿cuánto vale esto? Pues vale dinero. Es que esto vale dinero. Tener ese servicio vale dinero. Por lo tanto, tiene valor intrínseco para mí, ¿vale? Es lo que... ¿Y cuál es el futuro? Pues fijaros, si el medio de pago, que era su problema, el medio de cambio, ¿no? Era su problema. El ETF va a reducir la volatilidad, a ver cuánto. Y la innovación impepinablemente va a resolver los problemas de las incomodidades actuales a la hora de utilizar el Bitcoin, pues a lo mejor puede convertirse en medio de pago también. Y entonces quedará para mí una sola, un solo tema, ¿no? Y es qué pasará, cómo se puede solventar el que sea una moneda absolutamente deflacionaria. Que también, y ya eso lo dijimos en otro Sanedrín, puede haber soluciones para eso. Pero ese es mi planteamiento. Banca libre con reserva Bitcoin. Eso Claro. se puede solucionar. Hay un economista que creo que se llama White, que tiene varios papers, ¿no? De cómo habla de que la banca libre, utilizando como reserva el Bitcoin, podría solucionar el problema del Bitcoin, que es deflacionario. Que sea deflacionario es un problemón, porque incentivaría el atesoramiento, ¿vale? Claro. Y por lo tanto habría crisis económica. O sea, no habría producción, básicamente, no habría producción. Y eso es un problema. Pero ahí hasta Milton Friedman, que en paz descanse, propuso fórmulas que se podrían aplicar al Bitcoin. O sea, yo en el caso de que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal, e incluso en un mundo perfecto el Bitcoin fuera la única moneda que hubiera, no hay, el problema de la deflación monetaria no sería mayor. ¿No? Para eso están los bancos comerciales, que podrían crear nuevos depósitos y con eso se solucionaría la deflación monetaria, ¿no? Además, el problema del Bitcoin, para mí, siempre siendo el mismo, ¿eh? Y recuerdo mi argumento para si hay algún seguidor que no sabe qué es lo que yo pienso del Bitcoin. Bitcoin tiene unas características que son, tecnológicamente y técnicamente, es mucho mejor que el dólar, mucho mejor que cualquier moneda fiat. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para que triunfe tiene que sustituir a las monedas. ¿Y quién es y dónde está el ejército de Bitcoin? Pues yo tengo muy claro el ejército del dólar dónde está. Pero el ejército del Bitcoin, ¿dónde está? Soy más pesimista con la humanidad, que lo que necesitarías pensar sobre la humanidad para que el Bitcoin acabara siendo, que ojalá, porque es una moneda mucho más fuerte, tendríamos mucho más estabilidad económica y no tendríamos problemas de inflación y muchas menos crisis. Pero en la otra parte tienes al ejército y a los políticos y a los medios de comunicación. O sea, claro. Pero en la parte de... O sea, estamos en un país que Pedro Sánchez ha vuelto a ganar las elecciones. No esperes que no esperemos que la gente acabe apoyando al Bitcoin. Y tú ahí en el norte tienes a un país que va a elegir entre Trump y Biden. O sea, que tampoco están... porque exacto. Cualquiera de los dos te pone los pelos de punta. Exacto. Sí, entonces, en ese sentido, yo soy más pesimista con respecto a la humanidad, ¿no? Pero de la otra parte tenemos a un ejército. Tú dices, ¿dónde está el ejército? Pues es el ejército silencioso, el ejército desarmado, el ejército distribuido del usuario de Bitcoin por todo el mundo haciendo la red de Bitcoin. Bueno, te lo dejo ahí, ¿no? Es cierto lo que tú dices. Es decir, al final los políticos tendrán... A ver, estamos hablando, yo fíjate que yo hablo muchas veces de comodidad y para mí es importante, sobre todo con algo que utilizamos todos los días. Pero claro, los políticos pueden hacer esto súper incómodo. No ya prohibirlo, que intentarán prohibirlo y tal, pero hacerlo súper incómodo, por supuesto que sí. Y ponerle trabas, y pues claro que sí. Entonces,
Pues sí, eso es un problema que puede tener el Bitcoin. Pero de alguna manera el ETF es como cuando la industria, todo lo que se revela, al final lo capta y lo trae para sí, ¿no? Y yo creo que con el ETF está haciendo eso, ¿no? Que tiene, como he dicho, sus problemas, ¿no? Y es que la gente que tenga ETF no va a tener Bitcoin, que eso es otra. Lo mismo que con la solución de la moneda deflacionaria que tú decías, de la banca privada y tal, cuando se generen préstamos y tal, ahí habrá que estudiar muy bien quién es el propietario de Bitcoin, porque el propietario de Bitcoin es uno, que es el que tiene el Bitcoin.